espero que estáis súper bien. Muy bienvenidos todos y todas aquí al siguiente vídeo. Y si te preguntas, Steffi, ¿dónde estás? Es normal, porque esta parte todavía no la habéis visto. Es el siguiente proyecto que vais a poder ver pronto en el canal. Os voy a enseñar todo cómo hacer el escritorio, cómo hacer esta pared de listoncillos, además muy económico. Estos listoncillos que ves aquí detrás no son paneles estos típicos que son bastante costosos, así que pronto vais a ver este proyectazo aquí en mi canal también, así que atentos. Pero antes de esto voy a hacer hoy un mini tutorial para vosotros, porque quiero hacer como tipo base de carga para, por ejemplo, móviles y una tablet, que creo que es súper práctico el ahora tener en el escritorio como un poquito mejor organizado. Aparte del soporte, quiero enseñar la tablet un poco más en detalle, porque es desde hace unas semanas que lo tenemos y estamos súper encantados con ella. La marca ya conocía y este modelo no, sino la T10, porque lo tenía unos amiguitos de mi hijo mediano, así que también la había visto y de verdad tenía súper buena pinta, pero no había tenido la posibilidad de probarlo. Y estoy hablando de la tablet Dolce T20 Ultra, que es uno de los nuevos modelos que han sacado. Lo he vuelto a poner en la caja para enseñaros un poco en detalle que cuando lo pides, cómo te llega. Lo he pedido en Amazon, tiene varios modelos, varios colores y os lo quería enseñar cómo viene súper completo. De verdad me había sorprendido porque en pedirlo no había mirado bien la descripción y resulta que viene con funda, con protector para la pantalla y esto de verdad pensaba que iba aparte. Bueno, vamos a abrirlo. Tiene 256 GB de memoria y 32 GB de RAM, que es mucho, ya os lo digo con esto. Cuando abrimos la caja, pues viene la protección para la tablet. Esto es lo típico protector de pantalla, que es un cristal, que habríamos que ponerlo. Y aquí ya viene directamente la tablet con funda puesta, y eso es lo que me ha sorprendido un montón, porque pensaba que este iba aparte. Bueno, como podéis ver, ya tengo puesto mi perfil y todo, porque yo os lo he dicho, ya lo llevamos utilizando unas semanas, porque quería saber bien si de verdad nos iba a gustar. Y de verdad es una pasada. Tiene aún un plástico de protección, por eso veis esos burbujitas. Nosotros de verdad que tenemos casi todo del Apple, y hemos tenido los tablets de Apple también, ya no los tenemos, pero nos ha sorprendido muchísimo de calidad. De este modo, incluso habernos arrepentido en el pasado haber comprado los tablets de Apple, que son, ya sabéis, bastante caros. Y estas tablets están muy bien de calidad y están súper bien de precio. Cuenta con una cámara delante y una cámara detrás, que además tiene una calidad que de verdad me ha sorprendido un montón. Bueno, los niños ya han descargado sus juegos. Y os quería enseñarlo yendo a la cámara de bien que se ve la caja, en el caso de foto, y es impresionante. La tablet que viene ya con su funda, que además es estos típicos fundas que podemos enrollarlo para dejarlos de soporte, o sea que genial. Y en la caja viene también el cargador. Todo completo, es un cargador de USB normal y luego para la tablet es la USB-C. Es muy cómodo porque últimamente casi todos los móviles llevan el USB-C. Viene el manual, el accesorio para, supongo, limpiar la pantalla para poder poner la protector. Y en este caso, este accesorio que vamos a necesitar para introducir una SIM, pues lo que escucháis, incluso podemos poner unas tarjetas SIM de teléfono en este tablet para poder hacer llamadas, bueno, mensajes, etc. O sea que es increíble de completo que es. Mira, os quiero enseñar este vídeo, por ejemplo, que es uno de míos en YouTube, de bien que se ve. Ya lleva un protector puesto. Y esta, la que venía, es una repuesta, o sea que genial. Lo vamos a guardar en el momento que hace falta cambiarlo. Para esto viene también
todos los accesorios para limpiar la pantalla bien. Incluso tiene fundas que en esta parte viene con teclas y ya prácticamente es como un portátil. O sea que de verdad es increíble el tamaño. Es un poco más alargado de una tablet normal, por este mismo motivo se podría utilizar perfectamente como un portátil. Y en este caso estoy pensando en comprar una funda que tenga aquí las teclas para poder escribir bien y rápido. Tiene la pantalla de 12 pulgadas y de calidad 2K, o sea que es increíble. Vamos ahora a hacerle un soporte para que cuando estamos aquí en el escritorio y le vamos a cargar, que se puede quedar de pie. Para el soporte voy a utilizar tableros de pino. Os voy a dejar todas las medidas abajo de la cajita de información. Voy a hacer 2 huecos, en este caso un portátil y una tablet. Las medidas os voy a dejar abajo en la cajita de información. Como veis, he utilizado diferentes alturas. He utilizado de 20 de altura, 10 y 6. Lo lijamos todo bien. Y después para fijarlo tienes 2 opciones. Por ejemplo, utilizar tornillos desde la parte de abajo para que sean invisibles y si no, cola de madera y unos clavos. Si no tienes una clavadora, también puedes utilizar clavitos y un martillo. De esta manera todo se quedará fijado invisiblemente y así quedará más bonito. Yo decido de pintarlo en negro, pero esta es cuestión de gustos. Y así es como se queda. Voy a colocarlo ahora a ver qué os parece. Es muchísimo más práctico en la hora de tenerlo todo en el escritorio porque no ocupa tanto espacio y mucho mejor en la hora de cargarlos porque así los cables están mejor organizados. Queda súper bien organizado. Espero que os haya gustado mucho esta idea. Cualquier pregunta, házmelo saber abajo en el comentario. Que por cierto, os dejaré el enlace al Amazon a esta tablet en la cajita de información. Sígueme aquí en YouTube si todavía no lo haces y también en Instagram porque así tú y yo nos vemos en el siguiente proyecto. Y este va a ser el escritorio, así que apuntaros que nos vemos pronto.